Señores diplomantes, continuamos con nuestro módulo de farmacología clínica, área de dermatología. En las dos presentaciones precedentes hemos hablado tanto del signo clínico importante a controlar a través de fármacos, como de la fisiopatología y ya de algunos de los abordajes a través de fármacos del concepto del prurito. Vamos a continuar ahora con elementos farmacológicos como el zinc, un micronutriente como se le denomina hoy en día, pero de fundamental importancia orgánica y fisiológica, necesario para el crecimiento, la síntesis proteica, las curaciones, la cicatrización de heridas, en aspectos reproductivos y para el adecuado funcionamiento del sistema inmune, que es quizás su función más importante dentro de todas las básicas que tiene, dentro de todas las vitales y fundamentales, siendo un pequeñísimo nutriente, oligoelemento o microelemento, como se le llamó durante mucho tiempo. ¿De dónde deriva la fisiopatología de la inmunosupresión generada u ocasionada frente a estados deficitarios de zinc? Porque ocasiona la depleción de las enzimas zinc dependientes, particularmente la timidincinasa o timidinquinasa, que tiene que ver directamente con la replicación del DNA. Podemos medir cuán importante es la función orgánica del zinc. ¿Por qué genera inmunosupresión y cómo la genera? La deficiencia durante la gestación en la madre genera en los neonatos depresión o disminución de la respuesta inmune y atrofia precipitada tímica, como ocurre en los Bull Terrier blancos, donde se genera o se ocasiona lo que se ha llamado el síndrome deficitario del zinc del tipo 3 de los Bull Terrier blancos o acrodermatitis letal. ¿Qué funciones biológicas debemos saber que cumple el zinc? Interviene en más de 100 procesos enzimáticos conocidos de metabolismo, de síntesis y degradación tanto de glúcidos, de proteínas como de lípidos y también de ácidos nucleicos. Ya vimos que interviene directamente en la expresión del DNA. Es esencial para el control de la peroxidación, de la superóxido dismutasa. Conduce a una protección tisular indirecta contra o frente a los radicales libres. Importante rol cumple en el metabolismo de andrógenos y de insulina. Su déficit genera disminución de síntesis y secreción de insulina. Diabetes mellitus insulino dependientes. Secuelas de la deficiencia de zinc, particularmente los neonatos que han sido afectados por deficiencia de zinc en la madre durante la ciesis, durante el embarazo, durante la gestación, van a manifestar tallas inferiores por un retardo en el crecimiento. La llamada acrodermatitis o dermatitis acral, lesión proliferativa de hiperqueratinización en distal de los miembros. Piodermas crónicos y recidivantes por efecto inmunológico deprimido. Van a padecer problemas o patologías respiratorias, particularmente neumonías severas. Conduce a que estos cachorros presenten conductas neurológicas anormales, son anormalmente agresivos desde bebés. Y está asociada la deficiencia de zinc con también los síndromes dermatológicos 1 y 2, el absortivo y el deficitario zinc dependientes.
Las dermatosis sensibles al zinc o responsivas al zinc. La 1, la genética, el síndrome 2 adquirido y el síndrome 3 acrodermatitis letal del Bull Terrier. La primera, o síndrome 1 zinc dependiente, de origen genético, se presenta primordialmente en razas nórdicas, en los grandes y pequeños Spitz, Alaskan Malamute, Siberian Husky, Shiba Inu, ciertas líneas de sangre de Doberman y de Gran Danés ha sido reportado. El adquirido o síndrome 2, por inadecuadas y generalmente abusivas suplementaciones de las madres o de los cachorros de cualquier raza de rápido crecimiento, particularmente con calcio. Es un imbalance nutricional el que se genera y una consecuente quelación del zinc por parte del calcio. Y el tercero, del que hemos venido hablando, la acrodermatitis letal de los Bull Terrier blancos. No todo Bull Terrier blanco padece acrodermatitis letal. Síndrome 1 genético, en este tipo de razas ya mencionadas, por una reducida capacidad de absorción del zinc intestinal de origen genético. La signología clínica se traduce en eritema y encostradura, hiperqueratinización, que inicia en codos y tarsos con descamación, que conduce a expresar sintomatológicamente queilitis angular, alteración mentoniana, periocular, periauricular e hiperqueratinización podal. Todo esto se va haciendo progresivo en edades muy tempranas en estas razas. Seborrea generalizada en cronicidad y desde luego las complicaciones infecciosas secundarias que se va a presentar en estos pacientes cuya ecología tegumentaria está francamente alterada. El síndrome 2, dijimos, adquirido, inadecuadas suplementaciones o abusivas suplementaciones que conducen a un imbalance nutricional en la madre gestante, en la madre ciática, en los cachorros de esas razas de rápido crecimiento particularmente. Puede afectar cualquier raza. Asociación entre la suplementación abusiva de calcio y con dietas altas en cereales, cuyo contenido de fitatos y de ácido fítico particularmente son muy importantes y conducen a la quelación del zinc como microelemento o micronutriente que es. La signología clínica, encostradura de codos y tarsos, hiperqueratosis nasodigital con fisurización, llegando a la claudicación y desde luego a casos donde hay efectos sangrantes o acciones sangrantes sobre las áreas gravemente afectadas. Una imagen de lo que se produce particularmente en estos Spitz, en este tipo de razas nórdicas, en acercamiento, con sobreinfección, hiperqueratinización, liquenificación y sobreinfección, con efecto de hipotricosis y alopecia, desde luego. En los tarsos, en los codos, llegando a generalizar. Síndrome 3, acrodermatitis del Bull Terrier blanco. De los Bull Terrier blancos dijimos, no todo Bull Terrier blanco padece acrodermatitis letal. Hereditaria, a partir de gen autosómico recesivo, Bull Terrier blancos inmunosuprimidos, congénito que conduce a cachorros o neonatos débiles, hiperqueratosis podal en codos, en tarsos, pioderma interdigital, paroniquia y onicodistrofia. Lesiones en periauricular, nasal, labial, queilitis angulares. Dificultad masticatoria y deglutoria, retardo en el crecimiento, retardo en el desarrollo, cachorros anormalmente agresivos, inicialmente y luego letárgicos, procesos de diarreas infecciosas a complicación, y finalmente complicaciones neumónicas que conducen a la muerte de estos pacientes alrededor de los 10-11 meses de vida. No alcanzan al año de vida. Siempre van a morir y por lo regular lo hacen
por una complicación neumónica infecciosa, particularmente micótica o levadural. Acrodermatitis enteropática se ha descrito en los humanos con síndrome de zinc genético. Un caso en el cual hay que tener muchísimo cuidado de acuerdo a la edad, a la presentación y a la signología clínica para asociarlo y diferenciarlo, donde debemos hacer diagnóstico diferencial o de una condición de estas, de acrodermatitis síndrome 3 del Bull Terrier o de un paciente que adicionalmente, conjuntamente o solamente esté padeciendo un DAC, una dermatitis atópica canina. Las acciones de este micronutriente: estabilizador lisosomal, deprime función de neutrófilos y macrófagos, interfiere con complemento 3, induce mitosis linfocitaria, por ello igualmente es un inmunoestimulante, estimula la producción de células de reconocimiento inmune y por lo tanto es coadyuvante en terapia de seborreas, pioderma y cicatrización retardada, particularmente en el pioderma crónico. La dosis depende de la sal o el quelato que vamos a utilizar. Se puede emplear sulfato de zinc, dosis de 5 miligramos por kilogramo 2 veces por día, o 10 miligramos una vez al día, pero generalmente las dosis únicas de suplementación de zinc conducen a que los pacientes vomiten, por eso es mejor fraccionar la dosis. Gluconato de zinc, 5 miligramos por kilo día o 2,5 miligramos por kilo 2 veces por día, con una altísima tolerancia y sin los efectos gastroentéricos que se presenta con el sulfato. La forma zinc-metionina, mucho más costosa, de poca consecución, y de difícil consecución, se puede suministrar a 4 miligramos kilo día, mucho mejor absorción, es bien tolerada, pero hay un mayor costo. Otro producto que nos ayuda dentro del control de los procesos pruriginosos. Vemos cómo es lo que llamamos al prurito, hay que tratarlo farmacológicamente con terapias de 360 grados. No podemos dejar cabos sueltos, ni venas rotas, ni intersticios en el poro de la terapia contra el prurito. La pentoxifilina es un inhibidor de la actividad intracelular de la fosfodiesterasa de los eritrocitos, bloqueando la síntesis de citocinas proinflamatorias, particularmente la interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. ¿Qué es esencialmente? Es una metilsantina con acción antiinflamatoria. Pertenece a un grupo, de acuerdo a su función, de los llamados hemorreológicos, que incrementa la deformabilidad de la membrana de los eritrocitos, de los leucocitos, e incrementa la viscosidad y el flujo sanguíneo, mejorando la perfusión al disminuir la fibrinogenemia y aumentar la actividad fibrinolítica. Inhibe la adherencia de las células T a los queratinocitos y mejora el flujo sanguíneo en la microvasculatura periférica. Particularmente el prurito podal se ve muy beneficiado con el uso de la pentoxifilina y procesos a nivel de los ápices o apéndices auriculares. Está indicada en vasculopatías, dermatitis marginal de la oreja, dermatitis alérgica de contacto, dermatomiositis familiar canina, en la mucinosis del Charpey, que puede estar o no asociada a procesos de incretopatías, particularmente hipotiroidismo canino. La atopía o DAC, los granulomas sacrales, la fístula metatarsiana de los pastores alemanes o de los alsacianos, las vasculopatías que se presentan en pieles muy sensibles, muy delgadas, como las de los Greyhound y de los Whippet, y dermatosis ulcerativas en diferentes lugares de los Collie, los Shetland y sus cruces, en nariz o en orejas. Se metaboliza en el hígado, en los eritrocitos, y todos los metabolitos identificados son activos de la pentoxifilina. Ingresan a la leche materna. Son teratogénicos en dosis elevadas, no utilizar en madres gestantes.
tumorogénico en ratas y obviamente por lo mismo precaución en la utilización con lactantes. Contraindicaciones en pacientes con hemorragias en retina o hemorragias cerebrales, intolerancia o hipersensibilidad a este tipo de santina y puede presentarse reacción cruzada con otras santinas como la cafeína, la teofilina y la teobromina. Sabemos la contraindicación per se de todos los perros frente a la teobromina. Cauteloso uso en pacientes con deterioro del hígado o del riñón pronunciado o en aquellos con riesgo de hemorragias. Se presentan algunos efectos adversos y las interacciones que debemos conocer con este hemorreológico. Con mayor regularidad, digestivos, vómito, inapetencia, pudiendo llegar a la inquietud y a la excitabilidad. Parece potenciar la acción de los antiinflamatorios no esteroideos, por eso tratar de no utilizarlos conjuntamente. Se ha comprobado interacción con la ciprofloxacina, pero en general se presume con todas las quinolanas cuidado con enrofloxacina. Incrementa los niveles séricos e incrementa los efectos adversos. Pentoxifilina y anticoagulantes porque se incrementa el riesgo de sangrados de discrasia sanguínea y potencial acción con otras santinas como la teofilina. Se utiliza en dosis de 10 a 20 miligramos por kilogramo de peso y dependiendo del paciente cada 8 o 12 horas y de la condición del cuadro clínico. En general hay una buena tolerancia. Los efectos indeseables digestivos, vómitos por estímulo central e hiperacidez gástrica, entonces la recomendación es suministrarlo directamente con el alimento. Los resultados y sus efectos y acción se va a observar entre 1 y particularmente 3 meses de suministro continuo del fármaco, particularmente y puntualmente más allá, se requieren más allá de 8 semanas, de 60 días de suministro para ver los resultados positivos. Parámetros de supervisión, observar su eficacia y los efectos adversos potenciales que pueda llegar a generar. Finalmente, esta arma fundamental en dermatología bien utilizada, el uso de los glucocorticoides. Por lo general son usados pero abusados la mayoría de las veces. Prescripción y uso indiscriminado, lo que es grave, tratando de borrar malos o inadecuados o desconocidos diagnósticos. Aplicación de formas galénicas indebidas. Utilizados como terapia de regadera, facilismo de ingreso al diagnóstico a borrar un signo o síntoma, o simplemente buscando soluciones cuando no se sabe qué tiene el paciente, cuando se ignora qué tiene el paciente, con todos los efectos devastadores que pueden llegar a tener. Son moléculas liposolubles de rápida absorción por la vía oral feroz. La absorción vía parenteral va a depender de la forma y de la sal utilizada, de la forma galénica empleada y de la sal utilizada. De acción inmediata para las soluciones del tipo éster hidrosoluble y de acción retardada para las suspensiones en ésteres liposolubles. Los hidro, rápida absorción, breve duración de su acción, desde luego no va más allá de horas, y son los succinatos, los fosfatos y los hemisuccinatos. Los ésteres liposolubles, por el contrario, de lenta absorción, pero de prolongada duración de acción, de semanas a meses. ¿Quiénes? Los fenilpropionatos, los propionatos, los dipropionatos, trimetilacetatos y los acetatos o acetonidas. Desde el punto de vista farmacocinético, tienen una rápida absorción en circulación sanguínea y difusión a todo el organismo. Más del 90% del cortisol está en hígado, se encuentra ligado a la proteína portadora específica, la transcortina, y con menor frecuencia a la albúmina.
Solo la parte libre va a penetrar los tejidos. Esa penetración celular es intensa y prolongada, dando origen a acciones biológicas por lo regular de larga duración y peor dependiendo de la sal utilizada. Existen receptores para los glucocorticoides en todas las células, por lo tanto hay diversidad de acciones y efectos. Varían de acuerdo a la función de los órganos y a la especie. Hay especies tolerantes, lo conocemos como el gato. Se eliminan vía biliar y renal. Los glucocorticoides actúan en el núcleo celular. Hemos de tener en cuenta esta acción muy importante. Después de la fijación en el receptor citoplasmático, el complejo receptor corticoide penetra el núcleo y va a estimular o inhibir la expresión genética. Actúa modificando el metabolismo tanto proteico como glúcido como lipídico. Entonces vemos sus efectos y sus acciones en todo el comportamiento y metabolismo de nuestro paciente. Promueven activación, proliferación y diferenciación de los linfocitos. Por lo tanto, ahí radica su efecto y controla la inflamación, el prurito y desde luego, dependiendo de la dosis, las respuestas inmunes. Controla producción y liberación de mediadores proinflamatorios y pruriginosos. Estabiliza los lisosomas y bloquea la fosfolipasa A2. Entonces está inhibiendo la cascada proinflamatoria del ácido araquidónico en una forma muy alta antes del inicio de las vías ciclo y lipooxigenasa. Encontramos una serie de moléculas utilizables que van a diferir en cuanto a eficacia, en cuanto a acción, antiinflamatorio, plazo de iniciación de la acción, vía media y duración de los efectos. En general, la recomendación para nosotros los médicos es recurrir a las moléculas con menor toxicidad posible. Desde luego son las menos potentes: cortisona, hidrocortisona, prednisolona y metilprednisolona. Recordemos que la prednisona requiere una preparación y modificación y activación por parte del hígado. Entonces, por esa razón es mejor utilizar prednisolona que prednisona. Poseen acción rápida y efecto mineralocorticoide débil o nulo. Esas son las que debemos utilizar. ¿Cómo? Ojalá llegar al punto en que la terapia de control de la patología sea factible en suministro en días alternos. En ocasiones podemos emplear dexametasona, betametasona y triamcinolona. Por lo general, estas son sales y presentaciones de glucocorticoides que no deberíamos utilizar por principio, y menos las formas inyectables en dermatología y particularmente en dermatología canina. Sabemos de la alta tolerancia que tienen por especie los gatos a los glucocorticoides. ¿Dónde están indicadas? Se ha de valorar siempre el riesgo de los efectos secundarios y efectos aún indeseables frente al beneficio esperado al instaurar siempre una terapia con glucocorticoides. ¿Dónde están indicadas? En dermatosis alérgicas, en hipersensibilidades. Actúan muy mal o definitivamente no actúan en hipersensibilidad alimentaria. Buenas respuestas en DAC por lo regular y buenas respuestas para el control inicial del trauma autoinfligido y del prurito en dermatitis alérgica a la picadura de pulga. Dermatosis inmunomediadas y en dermatitis agudas húmedas. Las dermatitis agudas húmedas vemos cómo están altamente correlacionadas con hipersensibilidades y particularmente con DAP. Entonces debemos tener en cuenta que cuando se utilizan, sobre todo en condiciones de dermatitis alérgica a las pulgas, será única y exclusivamente en terapias puente. No debemos utilizar dosis o medicaciones crónicas con glucocorticoides en este tipo de paciente, a menos que se trate de un DAP asociado con un DAC que requiere terapias crónicas a largo plazo, pero igualmente utilizaremos o trataremos de utilizar únicamente dosis de terapia puente para el control de las crisis en este tipo de pacientes.
Indicaciones facultativas: piogranuloma estéril, celulitis juvenil, furunculosis eosinofílica y en algunos tumores donde tienen unos efectos reductores muy importantes. Contraindicaciones, desde luego: pacientes con diabetes mellitus, pancreatitis, síndrome de Cushing, algunos hepatópatas, demodecosis, micosis activas, focos infecciosos bacterianos, infecciones virales y desde luego en pacientes con insuficiencia renal. Las dosis: la prednisolona 0,5 a 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas como efecto antiinflamatorio en dosis de inducción, dosis de choque, y luego debemos reducir la dosis y espaciar los días de suministro. 2 a 4 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Inician los efectos inmunosupresores de la prednisolona y se pueden utilizar dosis de 4.4, 6.6, en fin. Metilprednisolona 0,4 a 0,8 miligramos por kilogramo cada 12 horas como antiinflamatorio y de 1,6 a 3,2 miligramos por kilogramo cada 12 horas como inmunosupresor en la terapia de choque, y luego vendrá la terapia de sostenimiento. La dexametasona entre 0,1 y 0,2 miligramos por kilogramo de peso. Pero dijimos que en general las formas inyectables se deben utilizar con mucho cuidado y prácticamente no prescribir o no utilizar en dermatología para las condiciones generales del paciente. Efectos secundarios: vemos cómo en el corto plazo y con dosis altas o susceptibilidad individual se van a presentar reacciones cushingóides. El síndrome de las 3 P's generalmente: polifagia, poliuria, polidipsia y alteración en la cicatrización. Va a haber bienestar y mejoría del comportamiento de los animales con el aumento del apetito y del metabolismo. En el largo plazo y con dosis masivas se van a hacer visibles irremediablemente efectos indeseables: la esteatosis hepática, infecciones bacterianas y fúngicas, especialmente cutáneas y urinarias, arrecidiva, generalmente activación de ácaros, demodecosis, vómitos por incremento de la alteración de la barrera mucosal gástrica, diarrea y síndrome de Cushing iatrogénico. Desde luego, estos pacientes también presentan una cuarta P, el jadeo. Y finalmente, en un síndrome de Cushing, la quinta P del síndrome, que es el abdomen péndulo. Miopatía esteroidea con hiperextensión de las extremidades posteriores. Rupturas tendinosas y avulsiones, particularmente en perros de alta competencia, en perros con actividad muscular muy alta, como son los whippet y los greyhound. Se presentan avulsiones del tendón del tarso. Hipoadrenocorticismo por bloqueo del eje hipotálamo pituitaria adrenal. Hipoadrenocorticalismo o síndrome de Addison, que es la consecuencia o terminación fatal de los pacientes cushingóides mal controlados. La toxicidad que se puede presentar en pacientes jóvenes: retardo en el crecimiento, hipofunción gonadal e infertilidad, insuficiencia tiroidea e hipotiroidismo secundario puede dar o generar la dosificación crónica con glucocorticoides, y saber que los glucocorticoides en general son diabetógenos, y particularmente en los gatos, y dentro de los gatos la utilización de la dexametasona. Hiperadrenocorticismo, diabetes mellitus e hipotiroidismo secundario. Se puede generar lo que se conoce como síndrome poliglandular en pacientes con terapias crónicas con glucocorticoides, o simplemente estar alerta por complicaciones que se van presentando en los pacientes que requieran aún a las dosis más correctamente indicadas y medicadas. El seguimiento en las terapias a largo plazo con los glucocorticoides ha de ser fundamental para
controlar la evolución clínica de la dermatosis que se está tratando, prevenir o evitar los efectos secundarios, particularmente el control de las complicaciones infecciosas. Las más frecuentes, las enfermedades bacterianas de la piel, los piodermas, la leurosis, la dermatitis malacesia y el sobrecrecimiento de Demodex. Controles cada 2 o 3 meses como máximo o más frecuentemente de peso, del control del estado de la piel y del consumo de agua, pruebas de química sanguínea y urinálisis, glicemia, urea, creatinina y cuadro hemático completo han de ser los test de monitoreo y seguimiento en los pacientes sometidos a terapias de largo plazo con glucocorticoides. Pérdida de la eficacia en la terapia con glucocorticoides se puede presentar. ¿Y por qué se presenta? La primera, porque los perros, particularmente los caninos, y en general los pacientes sometidos a terapias, en algunos casos pueden desarrollar lo que se llama la taquifilaxia o la taquifilaxis corticoidea. No se trata de una corticoresistencia verdadera, lo que pasa es que cada vez están necesitando dosis más altas y a menor plazo o con menor intervalo, por eso es que igual la contraindicación absoluta de utilizar productos inyectables para controlar dermatópatas. Ante el hecho comprobado, cambiar la molécula y no incrementar la dosis. Una observación clave es que la principal causa de la pérdida de eficacia se denomina aparición de las complicaciones infecciosas secundarias por inmunosupresión, tanto local como sistémica, presencia de piodermas, presencia de dermatitis malacesia, sobrecrecimiento de Demodex, que requieren terapias puntuales específicas y para el rápido control de estas patologías. Los glucocorticoides del prurito van a controlar en forma total o parcialmente el prurito de diverso origen. El que menos controla, donde menos respuesta tenemos, va a ser en la hipersensibilidad alimentaria dentro de las hipersensibilidades. Recordar que no constituyen de ninguna manera y en ningún momento un recurso diagnóstico. La prednisolona, sabemos que a 1 miligramo por kilogramo es eficiente para el control total del prurito en pacientes con DAC, con dermatitis atópica canina, que no esté asociada, que no tenga factores de incremento de prurito, entonces en el llamado prurito limpio de los pacientes atópicos. La dermatitis de contacto no complicada, en la migración endoparasitaria, el prurito que se presenta en los cachorros, bebecitos muy jóvenes, gravemente infestados por parásitos nemátodos gastrointestinales y particularmente por ascaris que hacen migración del aparato digestivo hacia el aparato respiratorio. Otras dermatopatías pruriginosas tan solo son controladas parcialmente o no controladas a esta dosis de prednisolona de 1 miligramo por kilogramo de peso. Recomendaciones de uso. Es importante que el médico las emplee con conocimiento, con prudencia, individualizando la dosis paciente. La idea es usarlos con precaución, no con miedo, pero sí con absoluta responsabilidad médica y ética, no en forma indiscriminada y solucionando o intentando solucionar problemas desconocidos, patologías desconocidas, o en reemplazo de diagnósticos inexistentes o aún equivocados. Recordar que existen dosis farmacológicas tanto antiinflamatorias e inmunosupresoras. Entonces, saber exactamente frente a qué estamos para prescribir la dosis que verdaderamente le va a servir y necesita nuestro paciente con un diagnóstico correcto. Es responsabilidad médica controlar o reducir todos los factores de prurito, los predisponentes, los desencadenantes o los complicantes de las dermatosis en general. Los vamos a indicar bajo la siguiente perspectiva: siempre en la menor frecuencia posible, con las dosis más bajas que sean efectivas, buscándolas y sosteniéndolas.
Terapia de mantenimiento en días alternos y particularmente en la mañana, sí o sí para los perros, suministro temprano. Para los gatos que tienen hábitos diurnos también se suministrará en la mañana. Para los gatos con hábitos nocturnos particularmente prescribiremos su utilización en la noche. Solo cuando exista un diagnóstico, no haya sustituto de este fármaco o ante el fracaso absoluto de otras terapias y donde encuentre indicación los glucocorticoides. Finalmente, señores diplomantes, les propongo 3 casos clínicos para que los analicen, para que los estudien, hagan sus sugerencias con respecto a diagnóstico, pronóstico y tratamiento y los estaremos haciendo seguimiento a sus respuestas a través del foro, seguramente, y estaré atento a cualquier pregunta que ustedes tengan. El caso clínico 1 se trata de un canino macho ovejero inglés, Old English Sheepdog, de 6 meses de edad, de pobre condición corporal, con pelaje opaco, de fácil caída, sometido a alimentación con un alimento genérico, prurito intenso que se exacerba en la noche, con presentación y manifestación de pústulas postumbilicales, eritrodermia, alopecia facial y en superficie craneal de los miembros anteriores, con lesiones pápulo-costrosas en el borde marginal auricular, en los codos y en los tarsos. El segundo caso, canino hembra Cocker Spaniel de 3 años, prurito desde hace 2 años y medio, de los 3 que tiene de edad, que ha ido en incremento. Su piel y su pelo inicialmente descamativa, que ahora huele muy mal, que se tornó grasosa, con otitis bilateral ceruminosa, lesiones costrosas en los espacios interdigitales base de cola, placas alopécicas bilaterales en región isquiática a manera de callos, lesiones pustulares en labios que se rompen y vierten un contenido hemopurulento. Y el caso 3, un canino macho de 5 años de edad de raza Beagle, con incremento ponderal, que ha venido disminuyendo su actividad, cayendo en la adinamia, sacude las orejas, pérdida de pelo desde hace cerca de 2 años de los 5 que tiene, en el pecho espesamiento de la piel y en las zonas laterales del tórax en donde había perdido el pelo, la piel se oscureció con hipotricosis generalizada. En el último mes se rasca cada día más, huele mal, la piel es oleosa en la zona lumbosacra, tiene caspa en el dorso, en diferentes zonas se aglutina el pelo, se cae y deja la piel erosionada y húmeda con un parche húmedo, con un hot spot, lo que se traduce en una dermatitis aguda húmeda. Hasta aquí nuestro módulo de dermatología. Señores diplomantes, espero que hayan sacado el mayor provecho de el diplomado en general y en particular de la dermatología. Estaré dispuesto a responder sus inquietudes, sus preguntas, y recuerden que el área de dermatología en el ejercicio de la clínica constituye la mayor casuística que tenemos los médicos que atendemos animales de compañía, perros y gatos, situación que irá increciendo día a día en el ejercicio. Muchas gracias y espero que todos hayan aprovechado al máximo esta información, que les sea absolutamente útil. La quise plantear desde el punto de vista de la casuística diaria a partir de la queja del propietario, que es la cual debe tener una solución pronta y eficaz por parte de nosotros los médicos cuando nos comprometemos a asumir esa responsabilidad ética y médica que es la de manejar un paciente vivo al cual lo aqueja algún tipo de dolencia importante, en este caso dermatológica, que no solo lo afecta a él, sino que está complicando la vida diaria de ese entorno familiar, de toda una familia, o así sea de una persona en particular. Y como lo decíamos desde la primera parte de este módulo,
puede llegar a afectar a la comunidad en general, donde viven en los conjuntos residenciales, en los apartamentos, a los demás residentes, y se convierte en un problema de responsabilidad social, que ante todo es un tema de responsabilidad médica por parte de nosotros. Mil gracias y estaré completamente a sus órdenes, señores diplomantes, colegas y amigos.